El título de la predicación de hoy es El creyente prudente y fiel. Recuerdo que estamos en el periodo precioso de las fiestas solemnes de Dios, del otoño. El equipo de decoración ha preparado aquí un cartel, las fiestas solemnes de Yahweh del otoño. Hemos pasado Yom Teruah, el viernes tuvimos una vigilia enfocada en eso, en despertar. Nos compartieron un pequeño tema, hemos venido hablando desde la semana pasada para prepararnos para esta fiesta, porque es una fiesta que para los hijos de Dios debe de ser algo súper anhelado y súper esperado. Es el momento, fíjate bien, es el momento en el que los muertos van a resucitar. Es el momento en que la iglesia va a ser levantada y va a ser llevada con el Señor en las nubes para celebrar las bodas del Cordero. Entonces quiero que leamos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9. La semana pasada te estuve hablando de esta misma fiesta usando básicamente el Antiguo Testamento. Cómo estaba profetizado, anunciado y diseñado por Dios que estas fiestas se tenían que celebrar en un determinado momento del año. ¿Qué significado tenían en el antiguo pacto estas fiestas? ¿Qué intención tenía Dios con estas fiestas? Recuerdo que hablábamos que eran como ensayos para lo verdadero, eran sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir es el Mesías, lo que había de venir es Jesucristo, que es el cumplimiento de toda promesa, ley, profecía y plan de Dios. En Él se juntan todas las cosas. Por eso decíamos, todo el Antiguo Testamento, todo absolutamente desde Génesis hasta Malaquías, todo absolutamente apunta en una sola dirección y es Jesucristo. Por eso no podemos desechar el Antiguo Testamento. Sería bobo de nuestra parte desechar el Antiguo Testamento cuando es el que nos revela. Mira, todos los primeros cristianos que eran judíos, que eran de la zona de Jerusalén y de Israel, todos los primeros cristianos, ¿con qué se les predicaba? Se les predicaba con el Antiguo Testamento. La predicación de Juan el Bautista era del Antiguo Testamento. La predicación de Jesús era del Antiguo Testamento, pero con el corazón correcto de Dios aplicado a la ley de Moisés. No como solo lo exterior, sino más bien fijándonos en lo interior. Entonces, todo el Antiguo Testamento. Hoy vamos a basarnos al revés, en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver que todo tiene un encaje perfecto, como no podía ser de otra manera, porque Dios hace las cosas perfectas. Apocalipsis 19, versículos 6 al 9 dice así: oí como la voz de una gran multitud. Escucha, cuando la Biblia dice cómo, quiere decir que lo que estaba viendo en ese momento la persona, en este caso Juan, el apóstol Juan, lo que estaba viendo no tenía otras palabras para describirlo humanamente, y por eso lo dice de esta manera: oí como la voz. En alguna parte dice que las calles de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, son calles ¿de qué? No, señor. Como de oro. Como de oro. No dice que son de oro. Él veía algo que seguramente sería brillante, sería de un cierto color dorado probablemente, y él dice: ¿a qué se parece esto? ¿A qué se parece esto de lo que tenemos en la tierra? Al oro. Por eso dice calles como de oro. Hay que leer la Biblia con atención. ¿Sabéis que nuestro pastor Enrique dice: yo no soy teólogo, yo solamente leo la Biblia con atención, despacio, prestando atención? Y es lo que tenemos que hacer todos para no ser engañados o confundidos o desviados de la única verdad que existe. Dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Imagínate, algunos ahora hablan de que el reino está aquí, de que el reino es ahora, pero no es cierto. Estamos viendo que esto que nos habla del final de los tiempos, de los acontecimientos venideros, dice que es en ese momento donde se va a producir la coronación del rey. Y quiero que vayamos prestando atención a esto, porque son eventos que van a suceder y tienen una secuencia y tienen un orden. Porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Quiero que sepas que toda la eternidad es esto lo que tú vas a hacer.
gozarte en la presencia de Dios, alegrarte en la presencia de Dios y darle gloria continuamente. Esa es nuestra eternidad. Nuestra eternidad va a ser para dar gloria a un Dios eterno, a un Dios de gloria interminable. A ese Dios nosotros le vamos a dar gloria por la eternidad. Y dice específicamente, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Di conmigo, bodas del Cordero. En esas bodas estás invitado a estar. En esas bodas has sido llamado a estar. Dice, y su esposa se ha preparado. Qué interesante, si puedes subrayar eso en tu Biblia, yo lo subrayaría con fosforito brillante, salpicadito. Preparado, la esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mira, esto no es algo que tú te has ganado. Esto es algo que dice Dios, se te ha concedido. Esto es como la salvación. La salvación tú no la puedes ganar. No es porque tú hagas cosas buenas que vas a llegar a ser salvo. Es algo que Dios te regala. Es algo que Dios te concede si tú te arrepientes, evidentemente, de tus pecados y le reconoces a Él como único Salvador. Pero dice, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ojo, son las acciones justas de los santos. Dios te ha apartado a ti. Desde antes de que tú nacieras, Dios dijo, mira, Carlos Villanueva, yo lo voy a apartar para que Él me conozca y para que Él disfrute en mi presencia y para que Él haga obras justas, acciones que hablen de la justicia de Dios. La justicia es que si yo tengo 2 abrigos y ahí hay una persona que no tiene, yo cojo un abrigo y se lo doy. Eso es hacer justicia. La justicia es que yo le doy de comer al pobre. La justicia es que yo trato de la abundancia que Dios me ha dado, suplir en los que no tienen. Justicia no es sentarse en un tribunal y dictar sentencia. Eso solo le corresponde a Dios. Ese es un tipo de justicia que es para sentenciar en un sentido o en otro, para salvar o para condenar. Eso solo le corresponde a Dios. Pero nosotros tenemos que hacer acciones justas. Dice, y el ángel, versículo 9, me dijo, escribe, bienaventurados, felices, dichosos, afortunados, alegres, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora entiendes por qué los primeros cristianos continuamente estaban esperando la venida del Señor. Porque para ellos, ese era el momento más anhelado, lo más precioso, la esperanza bienaventurada. Estar en las bodas del Cordero, estar en ese evento único. ¿Cuánta gente hubiera dicho, yo pago lo que sea por estar en la boda de Lady Di? Bueno, pues al poco se divorció. ¿Cuánto hubiera dado por estar en la boda del otro? Y pensamos y vemos las revistas del corazón y decimos, esos palacios, esos banquetes, eso no es nada comparado con las bodas del Cordero, donde, Jesucristo mismo va a estar allí para tomar a su esposa y consumar el matrimonio simbólicamente con su esposa. El premio de estar en las bodas del Cordero, esa recompensa, que es una de las recompensas que Dios tiene preparadas para sus hijos fieles, es algo demasiado valioso. A nadie se le ocurriría perder una invitación para las bodas del Cordero. Igual que si te regalan, ¿a quién le gusta el fútbol aquí? A ver, venga. Fútbol, eso, los futboleros, que se ven hasta los partidos de los benjamines. Si te regalan una entrada para la final de la Champions de este año o para la final del próximo Mundial de Fútbol, con todo incluido, viaje, hotel y la entrada al estadio, y tú dices, te la regalan hoy, y tú eso lo guardas como en tu caja fuerte, lo guardas que no se lo enseñas ni a tu mujer. No vaya a ser que lo tire pensando que es un papel cualquiera, ¿no? Tú lo guardas eso porque es algo que tú esperas, es algo que deseas, es algo que anhelas. Bueno, ¿cuánto más acabas de leer que Dios en su palabra te ha dejado una invitación, una llamada
con tu nombre para que tú estés en las bodas del Cordero, para que tú estés en ese evento único, irrepetible, incomparable. No habrá nada. En este mundo no se ha hecho nada ni se hará nada comparado a eso, ni cuando el hombre llegó a la luna, ni cuando inauguran unas olimpiadas. En ningún evento humano se podrá ver algo semejante a las bodas del Cordero. Y Dios ha escrito tu nombre en una carta, que es la Biblia, te la ha hecho llegar porque la tienes en tus manos, ¿verdad? Y en esa Biblia pone, está llamado a las bodas del Cordero. Está llamado no quiere decir que vas a ir, porque eres tú el que tiene que tomar la decisión de ir. Pero estás llamado, estás invitado por Dios personalmente. Dios se ha tomado la molestia de invitarte. Dios se ha fijado en ti y ha dicho, quiero que estés en esas bodas. Quiero que seas parte de la esposa. Es un evento demasiado valioso como para decir, me lo voy a perder. En ese evento tú vas a estar cara a cara con Dios. En ese evento tú vas a estar viendo la gloria de Jesucristo. Te vas a quedar sin palabras. Como dice la canción de Marcos Vidal, es como si logro articular alguna palabra. Cuando veas la gloria de Jesucristo, lo que siempre has deseado ver, cuando veas ese esplendor que rodea su trono, cuando veas esa santidad en estado puro, tú no tendrás ni siquiera palabras para poder adorar a Dios. No creo que te quieras perder ese momento. Deberías estar esperándolo, deberías estar anhelándolo. La semana pasada pusimos un gráfico y lo tenemos aquí otra vez para recordar cómo iban a ser estos eventos. Estamos viendo aquí que tenemos donde está la cruz negra, aquí en este lado izquierdo, donde está la cruz negra, es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo donde la iglesia, dinamizada, empoderizada por el Espíritu Santo, empoderada, está evangelizando, está haciendo luz a las naciones, está haciendo sal en medio de la tierra que está insípida, una tierra que ha perdido su sabor, una tierra que no sirve para nada, necesita la sal que produce sed de Dios, y entonces Dios viene y la sacia. Estamos aquí. Ayer estábamos evangelizando en Arco del Triunfo. Estamos viviendo y cumpliendo lo que tiene que hacer la iglesia. Muy bien, llegado un momento, y ahora vamos a leer algunos pasajes del Nuevo Testamento, la iglesia va a ser arrebatada. Y lo vamos a leer específicamente en la palabra de Dios. Y la iglesia en las nubes va a ser recibida por Jesucristo. Jesucristo todavía no viene a la tierra, es en las nubes, como lo vamos a leer ahora en Tesalonicenses. Y allí empiezan, dijimos, eventos en el cielo y eventos en la tierra. Cuando lees Apocalipsis, a partir del capítulo 5, 6, donde empiezan a desarrollarse todas las tragedias fruto de la ira de Dios, tú no vas a querer estar aquí. Vas a querer escapar de ese sitio. La oportunidad te la está dando Dios aquí, pero no sabemos cuándo va a ser. No sabemos si es este año, el año que viene. Por eso tienes que estar siempre alerta. En el cielo hay una secuencia de eventos. En la tierra, al mismo tiempo, hay una secuencia de eventos donde va a morir muchísima gente. Al final de esos 7 años que dura este periodo entre estas dos flechas rojas, la de subida de la iglesia y la de bajada de la iglesia con Jesucristo en gloria, estos son 7 años. Al final de esos 7 años empieza el milenio, el reino de 1000 años donde Jesucristo reinará sobre la tierra con capital en Jerusalén. No en Roma, no en Nueva York, no en Bruselas, en Jerusalén, tal y como está profetizado. ¿Cuáles son esos pasajes que nos hablan explícitamente de este acontecimiento? Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice el apóstol Pablo recibió estas revelaciones directamente del Señor Jesucristo, como él lo relata en sus cartas. Hasta el punto de que cuando Pablo hablaba de estas cosas, el mismo Pedro, discípulo del Señor, decía: algunas de las cosas que escribe Pablo son difíciles de entender, pero debemos prestar mucha atención a lo que Dios le ha dicho. Entonces, esto es una de las cosas que Dios le dijo a Pablo. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, está hablando a la iglesia,
que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que murieron en Cristo. Los que murieron en Cristo. Dice, no quiero que ignoréis que los que duermen tienen una esperanza y hay una resurrección. Por eso dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Acabamos de cantar una canción preciosa que dice que si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, entonces tengo todo lo que necesito. Si yo pierdo el trabajo, si pierdo la familia, si pierdo la salud, si pierdo todo, los papeles, si pierdo todo, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Ahora, otro puede decir, no, yo tengo todo, pero no tengo a Cristo. Entonces, tarde o temprano se va a dar cuenta que no tiene nada en verdad, no tiene lo que necesita. Entonces, dice el 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es una gran cuestión para cada uno de nosotros aquí. Esto no es una cuestión colectiva, esto es una cuestión individual. ¿Tú crees que Jesús murió y resucitó? Hubo mucha gente que le vio morir, pero no creyeron que había resucitado. Cuando Pablo hablaba y predicaba a Agripa, a Festo, a los gobernantes y a los reyes, cuando llegaba a este punto de que Jesús resucitó, le decían, tú estás loco. Cuando estaba en Atenas predicando a los atenienses en el Areópago, le escucharon hasta el momento en que habló de la resurrección, no de la muerte de Cristo, sino de la resurrección. Y cuando habló de la resurrección de los muertos, dijo, hasta aquí te hemos oído, no queremos saber más, eres un charlatán. Hay mucha gente que le gusta ver a Cristo crucificado, pero no a Cristo resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana absolutamente, no tiene nada de sustancia. Tú tienes que creer que Jesús murió por tus pecados hace 2000 años. Creo que eso es un hecho que nadie puede negar, ni los historiadores, ni los arqueólogos. Los propios historiadores romanos del Imperio Romano, historiadores oficiales del Imperio Romano, relataron el día de la muerte de Jesús. Fueron testigos oculares de la muerte de Jesús. Miles y miles y miles de personas, enemigos de Jesucristo y creyentes en Jesucristo, todos vieron en aquel día que Jesús murió en la cruz del Calvario. Los soldados romanos lo vieron. Los que custodiaban la tumba lo vieron entrar allí muerto. Pero, ojo, la resurrección no todos la creen. Es necesario que tú creas que Jesús murió y resucitó. Y dice Pablo, si tú crees que Jesús murió y resucitó, así mismo será que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Jesucristo, a los que murieron siendo creyentes en Jesucristo. Cuando digo creyentes en Jesucristo no es así, yo creo que Jesús existió, yo creo que Jesús estuvo por ahí, que haciendo bienes a la gente. No, que murió por tus pecados y resucitó al tercer día, como estaba profetizado. Lo dice muy claro entonces Pablo, si yo creo que Jesús murió y resucitó, de la misma manera puedo creer que un día Dios traerá juntamente con Jesucristo a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Aquí ya no es Pablo dando ninguna opinión ni ninguna supuesta teología para ser comprobada. Él dice, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mira, te decía el otro día que cuando hablamos de la venida del Señor, ponme el gráfico por favor, cuando hablamos de la venida del Señor normalmente nos estamos refiriendo a los 7 años que estamos viendo aquí, desde la flecha roja a la flecha roja. Y ese periodo tiene básicamente un principio y un final. El principio es el arrebatamiento, el final es la segunda venida de Cristo. Algunas veces la palabra de Dios, tú vas a leer segunda venida, o más bien la venida del Señor, pero se está refiriendo al periodo completo. Y dice Pablo que los que estén vivos en el momento en que empiece esa venida del Señor, dice, no van a ir antes que los que durmieron. O sea, los que durmieron
van a ir antes para arriba. Los que durmieron es los que estaban muertos. Esos van a resucitar. Dice versículo 16, y presta atención a cada palabra, por favor, porque cada palabra es importante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿quién está aquí de protagonista en este versículo? El Señor mismo. El Señor mismo. Esto no lo delega en nadie. Es el Señor Jesucristo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué glorioso va a ser ese día. La gente va a salir de las tumbas. Los cuerpos muertos van a salir de las tumbas, del mar, de donde hayan quedado, sean cenizas, se hayan comido los tiburones. Los cuerpos van a resucitar. Evidentemente, en la primera carta a los Corintios, del capítulo 15, que vamos a leer un extracto ahora, pero todo el capítulo 15 viene hablando de que hay una diferencia entre el cuerpo que tenemos ahora, este cuerpo de carne y hueso que tiene una serie de limitaciones, es diferente al cuerpo resucitado que vamos a tener cuando el Señor venga, que es un cuerpo con otras características. Apariencia de cuerpo como la que tenemos ahora, pero con otras características. Un cuerpo que puede atravesar paredes, por ejemplo. Un cuerpo que puede subir a la atmósfera y soportar la presión, no se va a reventar. O sea, es un cuerpo diferente. Por eso algunos dicen, pero es que ¿cómo va a resucitar? Y si lo quemaron, y si se lo comieron los tiburones y las pirañas, y si... Tranquilo, es que Dios es todopoderoso. Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Y Pablo habla en 1 Corintios 15 que una gloria es la del cuerpo terrenal y otra gloria muy diferente es la del cuerpo celestial. Y dice Pablo, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo que tenemos ahora es mortal, perece, envejece, degenera con el paso de los años hasta que muere. Pero el cuerpo nuevo es un cuerpo inmortal, es para la eternidad. Ya nunca cesará, nunca dejará de tener su vigor y su gloria. Entonces dice Pablo que primero van los que durmieron, esos van primero, después los que hayamos quedado hasta su venida. Y Pablo estaba tan deseoso de vivir ese día que él hablaba en primera persona, nosotros los que habremos quedado, decía él, hace casi 2000 años. Porque él estaba expectante de que eso se produjera en su generación. Dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados. La palabra arrebatados en griego es la palabra arpazo, con H, arpazo. Es como algo repentino, algo violento, algo contundente. No es algo como, oye, ven que te cojo en brazos y te llevo a las nubes. No, no es así. Eso es como el que está en peligro y viene alguien y lo quita de la carretera para que no lo atropelle un camión. Eso es arpazo, es así. Seremos arrebatados así, instantáneamente. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que estaban muertos y han resucitado. En las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así, estaremos siempre con el Señor, ya juntos con Él. No que siempre vamos a estar en las nubes, no, que estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El tiempo de la venida del Señor, el final de los tiempos, para los hijos de Dios, no es algo horrible, es algo deseable, es algo esperable, porque para nosotros son las mejores noticias que podemos recibir. Dice 1 Corintios 15, versículo 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mira, este cuerpo que tú tienes ahora, por más cremitas que les eches, por más botox, por más pasos por el quirófano, todo lo que tú quieras, es un cuerpo que aquí le llama
de corrupción. Es un cuerpo que se va a corromper y un día se lo van a comer los gusanitos. No va a durar para siempre este cuerpo. No va a durar, por mucho que nos empeñemos, no va a durar para siempre. Es un cuerpo de corrupción. Y dice que la carne y la sangre, este cuerpo, no puede heredar el reino de los cielos. Tú no vas a entrar al reino de los cielos con este cuerpo J que tienes ahora. Tienes que recibir un cuerpo nuevo. Dice, he aquí os digo un misterio. Un misterio en la Biblia es algo que estaba velado y que ahora es desvelado. No es algo que necesites llamar a un sabio de Oriente para que te lo diga y cómo es y que piense en el crucigrama ese qué significa. No, simplemente es algo que estaba velado, estaba detrás de la cortina, tú no lo veías, pero siempre estuvo ahí y ahora Dios quita la cortina y tú lo ves. Y eso es lo que hizo Dios con Pablo. Os digo un misterio. A Pablo se le dio ese privilegio para que lo comunicara a la iglesia. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos muertos y vivos, cuando venga el Señor a arrebatar a su iglesia, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Mira que Tesalonicenses nos habla de que el Señor mismo tocará la trompeta. Aquí nos habla y le da un adjetivo, la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados y recibiremos también ese cuerpo incorruptible. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte que hasta ahora va como triunfante entre nosotros y perdemos seres queridos y nuestros abuelitos y nuestros papás van falleciendo porque alcanza la edad y a veces personas más jóvenes, pero de momento la victoria que está como exhibiendo su bandera, como diciendo el diablo, ¿ves? El pecado mata, el pecado destruye los cuerpos, el pecado quita la vida. Y esa banderita que está levantando el diablo ahora con la palabra muerte, como diciendo, yo me estoy saliendo con la mía. En ese momento, cuando venga Jesucristo, esa bandera se despedaza, queda en ridículo, queda avergonzada. Y dice, y todos podremos decir, sorbida es la muerte en victoria. Es como que en ese momento se ejecuta lo que está hablado desde Génesis, que la serpiente iba a morder en el calcañar, aquí en el tobillito, al Hijo de Dios, pero finalmente el Hijo de Dios aplastaría la cabeza de la serpiente. Hasta ahora vemos esa mordida en el calcañar, está teniendo efecto. La gente sigue muriendo. Unos más jóvenes, otros más adultos, unos de una manera, otros de otra. Pero en el momento en que venga Jesucristo, lo que está profetizado se cumplirá y todos podremos decir, Dios reina. Él ha cumplido su palabra. La muerte ya no tiene poder. Hemos recibido un cuerpo incorruptible. ¿Sabes? En ese momento va a ser algo súper especial. Ninguna enfermedad, ningún cansancio, ningún dolor, nada, absolutamente ninguna inflamación. Ya el tornillo que te pusieron por aquí ya no está, el pinchazo de aquí tampoco, la tortícolis, nada, absolutamente nada, porque tendrás un cuerpo incorruptible. La enfermedad, la muerte, el dolor no tendrán efecto sobre ese cuerpo. Por eso es algo que nosotros tenemos que esperar ansiosamente, tenemos que esperar con todo nuestro corazón que venga el día del Señor. La oración del Padre Nuestro es: venga tu reino. Se está refiriendo a esto. Venga tu reino. Es en ese momento que toda la creación, esa multitud que hemos leído en Apocalipsis, todos los creyentes dirán: ahora Jehová reina, ahora Dios reina. Ahora se está viendo su reino en todo su esplendor. Hasta ahora nosotros tenemos momentos de gloria, tenemos llenuras temporales,
Pero en aquel momento, todo el esplendor, toda la gloria, todo lo profetizado por el Señor se hará real en nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar esperando que suene esa trompeta de Yom Teruah, porque esa trompeta, esa final trompeta es la que despierta a los muertos. Ahora, ¿cómo va a sonar esa trompeta? Mira, no lo sabemos. Los teólogos tienen diferentes versiones para entender cómo será esa trompeta. Yo no sé cómo va a ser. Algunos dicen, bueno, será que a través de las redes sociales, que ahora están en todo el mundo, entonces todos los cristianos se van a enterar. Yo digo que no tiene mucho sentido eso. Yo creo más bien que el Espíritu Santo, que mora en todos los creyentes, va a ser el que dé ese aviso de despertar. Y yo creo que ese aviso de despertar, en cierta manera, el Espíritu Santo lo está dando cada día en nuestras vidas, despertando nuestras conciencias. Pero va a llegar un momento donde ese trompetazo va a sonar mucho más fuerte, para que estemos totalmente atentos, para que estemos totalmente despiertos. La palabra de Dios dice que a nosotros ese día no nos va a pillar por sorpresa. Entonces, si no nos va a pillar por sorpresa, quiere decir que de alguna manera Dios estará avisándonos, alertándonos, y creo que una de las maneras es celebrar estas fiestas. Una de las maneras es que nosotros todos los años recordemos, el Señor viene, el Señor lo ha dicho, el Señor lo hará, será el momento de la resurrección de los muertos, será el momento de que nosotros seamos levantados y recibamos un nuevo cuerpo, y entonces estaremos con el Señor para siempre. Algunas teologías inducen algún orden diferente sobre estas cosas. Quiero comentar tres aspectos que quizá habéis oído o quizá podéis escuchar. A algunos que les gusta tanto cotillear por las redes sociales, pues quizá en alguna iglesia, algún pastor le has oído decir que la iglesia tiene que pasar la tribulación. Nosotros creemos que no. En este gráfico, pónmelo otra vez por favor, en este gráfico vemos que la iglesia es levantada a las nubes, el arrebatamiento se produce justo antes de que comience la gran tribulación en la tierra. Pero los que dicen que la iglesia tiene que pasar por la tribulación, pues yo creo que no tienen en cuenta que el planteamiento de Dios siempre ha sido librar a sus hijos de la ira. Siempre ha sido librar a sus hijos de los juicios de Dios. Y precisamente por eso muere Cristo, para que el juicio que era sobre nosotros, ahora es sobre Cristo. Él muere, Él soporta el castigo para que yo sea librado. Entonces no parece encajar muy bien que lo que Apocalipsis 6, versículos 16 y 17 llama la ira del Cordero, ejecutada sobre la tierra, familias, naciones y personas de la tierra, donde mueren millones y millones de personas de diferentes plagas y desastres naturales, enfermedades y injusticias. Pues hombre, no parece normal, no encaja con el planteamiento general de Dios librando a los justos, de Dios librando a sus hijos. No sería normal pensar que entonces ahora tienen que pasar por un castigo que va a ser, dice la Biblia, como nunca antes se ha visto sobre la tierra. No tiene sentido que la iglesia pase la tribulación. Ahora, alguno dirá, pero sí que es necesario que algunos hijos de Dios pasen tribulaciones. Sí, claro que sí. Pablo dice, por ejemplo, en Hechos 14, 22, que él está confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero constantemente vemos, y lo vemos desde el Antiguo Testamento, los profetas consagrados a Dios, como en el Nuevo Testamento, los hombres y mujeres que eran fieles a Dios, que eran perseguidos. Hoy en día hay una iglesia perseguida. Hoy en día hay creyentes aquí al otro lado del Mediterráneo que están muriendo solo por el hecho de ser cristianos, que están siendo perseguidos, torturados, encarcelados, castigados, obligados a blasfemar, como hacía Pablo, por cierto, con los primeros creyentes. O sea, ese sufrimiento del que son partícipes una buena parte de la iglesia es a causa de ser fieles a Dios,
no es a causa de ser injustos y de ser infieles a Dios, como lo va a ser en el tiempo del Apocalipsis. El castigo que viene en la gran tribulación es porque las naciones le han dado la espalda a Dios. Es porque las familias de la tierra y las personas han dicho a Dios, no quiero saber nada de ti. Y es por eso que viene el juicio de Dios sobre la tierra. No es un juicio por ser fieles y que lo infringe el mundo. Lo que estamos viviendo ahora, cuando tú vas a tu empresa y le hablas a un compañero de trabajo y entonces te empiezan a criticar y empiezan a decir que eres un fanático y ya no te invitan a comer con ellos, y ese tipo de presión, ese tipo de mínimo sufrimiento que a ti te toca, que cuando estás en un país no alcanzado, ese sufrimiento alcanza las dimensiones hasta de la muerte, la cárcel, la tortura y en muchos casos la muerte. Ese sufrimiento es a causa de tu ser fiel a Dios, no de ser infiel. Y este sufrimiento que ahora vive la iglesia es ejercido por el mundo, por Satanás. Pero en aquel tiempo, en el tiempo del Apocalipsis, son juicios de Dios viniendo sobre la tierra, sobre una nación, sobre una tierra que se ha olvidado totalmente de Dios. Jesús no va a tratar a su esposa. Jesús no va a tratar a su esposa de esa manera. Si es que lo hemos leído, Él ha concedido que su esposa se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cómo va a ser al revés? Que ahora resulta que Jesús empieza a caer con todos los juicios sobre su esposa. No tiene sentido. Algunos dicen, y este es el segundo error, creo yo, que cometen algunos, que dicen, bueno, la iglesia pasará un trozo de la tribulación, hasta la mitad exactamente. Los primeros 3 años y medio, la iglesia estará aquí abajo, no es arrebatada todavía, está sufriendo los primeros dolores de parto de la tribulación, los primeros sufrimientos. Y a mitad de los 7 años es arrebatada. Porque ellos dicen que en Apocalipsis vemos que hay 7 sellos, hay 7 trompetas y después 7 copas de la ira. Y entonces ellos dicen, como hay 7 trompetas, la última trompeta es la final trompeta. Pero no, es que la última trompeta, perdón, la final trompeta de la que habla Pablo en Corintios, nosotros ya hemos visto que se refiere a la de Yom Teruah, que se toca la trompeta durante muchos días y en el día de Yom Teruah se toca de una forma más prolongada y más fuerte. Y no puede ser esa trompeta de Apocalipsis porque en Apocalipsis 11, que es donde está relatado el toque de esa séptima trompeta, dice que es un ángel. Dice, un ángel tocó la trompeta la séptima vez. Igual que un ángel había tocado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Un ángel, no dice el nombre, simplemente dice que es un ángel. Si fuera el Señor, no diría un ángel. Un ángel como cualquier otro. Ni siquiera dice el ángel de Yahweh, como algunas veces se le da a Jesucristo ese nombre. No, dice un ángel tocó la séptima trompeta. Sin embargo, hemos leído en Tesalonicenses que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, tocará la trompeta. Son trompetas diferentes, no se refieren a la misma trompeta. Otra traba que ponen algunos es que dicen, bueno, nadie sabe el día ni la hora, porque cuando el Señor Jesús le preguntaron a sus discípulos sobre las señales del final de los tiempos, Mateo capítulo 24, Él empezó a decir una serie de señales muy interesantes, casi todas se han cumplido, pero dice finalmente, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, así será. Entonces, ¿qué es esa expresión? Nadie sabe el día ni la hora. Porque cuando algunos pastores nos aventuramos a decir que Yom Teruah tiene que ver con el arrebatamiento, enseguida algunos dicen, no, nadie sabe el día ni la hora. ¿Cómo puede ser Yom Teruah? Bueno, quiero explicártelo de una manera muy sencilla. Vamos a ver aquí lo que es un ciclo lunar. El ciclo lunar es lo que se usa
en la Biblia para establecer los tiempos. De manera que aquí tenemos una luna llena, por aquí, por el centro. Es el periodo de la mitad de un mes. Creo que ahí no se ve completo, ¿no? Ah, bueno, es que... Pon la otra, Carlota, por favor, la que yo te pasé. A ver, esta, que se ve un poquito más pequeño, pero se ve mejor. Aquí vemos... Esto es luna llena, muy bien. La luna empieza a menguar en la segunda fila. Aquí en la tercera fila ya la vemos por la mitad, hasta que llega aquí. Y le llama luna nueva. Luna nueva. En la luna nueva, si tú sales esta noche y miras al cielo de Barcelona, te vas a dar cuenta que no ves la luna. Quizá ya hoy, porque esto debió de ser entre el viernes y el sábado. Quizá hoy por la noche, si te asomas a ver la luna, verás una rayita pequeñita, más o menos como esta. Quizá como la del 19, aquí un pequeño resplandor, o la del día 20. Un poquito de luna vas a ver, pero todo lo demás oscuro. Bueno, aquí vemos que hay 2 días, 2 noches, mejor dicho, donde es luna nueva, es decir, la luna está oscura, no se ve la luna. Y como el calendario de la Biblia es un calendario lunar, que se rige por los ciclos de la luna, entonces cada vez que comienza un mes, no se sabe bien si ha comenzado ya esta noche o será la noche siguiente, porque como puede haber hasta 2 noches donde no se ve nada de la luna que está empezando a crecer, entonces hay una expresión que se utiliza en el judaísmo para cuando comienza un mes bíblico y es nadie sabe el día ni la hora. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Cómo arreglaban esto los judíos? Los judíos tenían a alguien que estaba en el atalaya. El atalaya es una torre como de vigilancia. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén, en el tiempo del Señor Jesucristo, en una de las esquinas había una atalaya. Y ahí había un vigía y siempre estaba mirando la estrella. Cuando por la tarde aparecía la primera estrella en el cielo, que ya se podía ver con los ojos, entonces él cogía el shofar y tocaba. Voy a ver si me sale. A ver. Y tocaba el shofar, pero más fuerte que yo. Y eso se oía hasta la siguiente montaña. Y allí había otro vigía. Y oía, y entonces había venido allí el sonido, pues se daba la vuelta y extendía el sonido hasta todo el territorio. Y todo el territorio de Israel, en unos minutos, había recibido el trompetazo y ya sabían que empezaba un nuevo día. Ahora, lo mismo ocurría cuando empezaba un nuevo mes. Tenían que observar la luna, a ver si aparece la luna. Si aparece la luna, la primera rayita de la luna, entonces ya podemos anunciar que ha dado comienzo el siguiente mes. Pero como puede haber hasta 2 noches que no se ve nada, entonces ellos dicen, nadie sabe el día ni la hora cuando comienza un mes. Es una expresión judía, ¿sí? Entonces, qué curioso, que parece todo lo contrario. En lugar de nadie sabe el día ni la hora significar que no tengo ni la más remota idea, más bien me está dando una pista que es precisamente cuando comienza el mes, que es cuando dice Dios que se tiene que celebrar Yom Teruah, el primer día del mes séptimo. Pues, hombre, más claro el agua. En cuanto se va oscureciendo la luna y desaparece, ahí ya tengo que estar alerta porque ese es el momento de celebrar Yom Teruah. Y ese es el momento donde Dios tocará la trompeta y donde personalmente yo creo que la iglesia será arrebatada. Previamente los que murieron en Cristo también son arrebatados y resucitados. Entonces, para mí, lo que algunos dicen como un argumento, como no puede ser el día de Yom Teruah porque nadie sabe el día ni la hora, pues yo digo todo lo contrario. Como nadie sabe el día ni la hora, tiene que ser en Yom Teruah. Porque es la única fiesta solemne que se celebra el primer día de un mes bíblico. El resto de las fiestas ya es a mitad de mes, el día 10 del mes, el día no sé qué del mes. Pero la única, Yom Teruah, que se celebra el primer día del mes séptimo. Valga como aclaración esas objeciones que algunos ponen. Lo que más nos interesa hoy es entonces saber
volvemos a poner el gráfico, que cuando la iglesia es arrebatada, en el cielo vamos a tener el tribunal de Cristo. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Está hablando a creyentes. Ese no es un tribunal para incrédulos, para ateos, para los que adoran otros dioses. No, este es un tribunal de Cristo para la iglesia de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Podríamos hablar una predicación entera sobre las recompensas que Jesús va a entregar ese día a los diferentes cristianos. Según cada uno haya sido más o según cada uno haya sido un poco o muy mucho o completamente fiel a todo lo que el Señor le encomendó. Pero hablamos de coronas de justicia, de coronas de vida, de corona incorruptible de gloria. Son diferentes coronas que Dios tiene preparadas como un premio, como una distinción para los hijos más fieles. Es un tribunal de recompensas, no es de castigo. Ahora, yo creo, tú imagínate que tú estás ese día y te presentas ante el tribunal de Cristo y Jesucristo tiene allí un montón de coronas de justicia para dar a los que amaban su venida y resulta que le da un montón de gente y a ti no te dan. Pues hombre, eres salvo, estás en el cielo, pero jolín, me quedé sin la corona, ¿no? Es como te regalan la invitación de la Champions, pero te toca allá arriba donde la bandera, en lugar de estar aquí encima de los banquillos, viendo a todos los jugadores. Es diferente, ¿verdad? Es que, vuelvo a repetir, en el reino de los cielos no somos todos iguales. La justicia que Jesucristo ha provisto para nosotros es para salvación y esa sí nos hace iguales ante Dios. Pero luego hay recompensas. El tribunal de Cristo es clarísimo. Hay recompensas, hay diferentes coronas, diferentes premios al llegar a la meta. Y eso contrasta con la corona que tuvo Jesucristo cuando vino a la tierra, que fue una corona de espinas, una corona de sufrimiento. Él se puso esa corona de espinas para que tú puedas tener una corona diferente. Ahora, esa corona en el tribunal de Cristo, esas coronas que va a repartir Jesús, no son al azar, no son improvisadas en el momento, no se puede hacer nada en ese momento para que tú te la puedas llevar. Tú tienes que estar ahora, aquí y ahora, trabajando para poder recibir después esas coronas. Tú tienes que estar ahora siendo fiel y te voy a decir un poquito más adelante de qué manera. Lo segundo que hemos visto es que tiene que producirse las bodas del Cordero y en esas bodas del Cordero Jesús es coronado rey, por eso toda la multitud que veíamos antes en el primer versículo en Apocalipsis 19 están gritando Jehová reina, porque Jesús va a ser coronado como rey, ¿sí? Y después ya es el propio banquete de bodas, que no sabemos muy bien cómo es, pero en una boda siempre hay alegría, siempre hay disfrute, siempre hay gozo, porque es así una boda, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es el esposo de esa boda? El esposo de esa boda es Jesucristo y Él es único. Él es alguien único que ha hecho por ti lo que jamás nadie hará, ni nadie repetirá. Él es generoso, Él es protector, Él es fiel, honesto, Él es proveedor, Él es una persona que te ama todo el tiempo a pesar de tus errores. Eres una persona que pasa por alto tus debilidades, que tiene paciencia, que oye tus necesidades, que quiere lo mejor para ti. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santificarla quiere decir que Él te apartó para un propósito que te da identidad, que te da sentido de vida, que te da sentido de pertenencia. Cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, es para
para poder presentar a sí mismo tu vida lavada, tu vida limpiada, tu vida totalmente restaurada. De manera que tú tengas un propósito. Algunos dicen, ¿para qué estoy en esta vida? Bueno, tú estás para llegar a la meta y presentarte delante de Dios. Y para eso murió Cristo. Para eso murió Cristo. Una vida purificada, dice, en la cual ya todas las impurezas se han quitado. Para Dios no cuentan. Y eso es algo que te tiene que alegrar. Eso es algo que tú tienes que disfrutar cada día. Y es para presentársela a sí mismo. Dice Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en el que tienes ahora, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios dice, muere Jesús en la cruz, derrama su sangre para perdón de tus pecados y para Dios todo eso es borrón y cuenta nueva. Ahora Dios te dice, de ahora en adelante, preséntate tú mismo delante de Dios creyendo que Él te ha perdonado, que Él te ha lavado, que Él te ha limpiado. Presenta tu vida todos los días delante de Dios. Y cuando te presentes delante de Dios, ¿qué crees que podrás decir? Lávame más. Y Dios te dirá, no, ya estás lavado. ¿Le podrás decir a Dios, echa un poco más de sangre de Jesús sobre mi vida? No, ya estás justificado. Podrás decirle, gracias. Gracias, Señor, creo que estoy limpio. Y cuando un creyente vive de esta manera, te digo una cosa, difícilmente va a verse atrapado en pecados. Pero cuando un creyente está todo el tiempo dudando de la santificación, de la justificación, de la purificación que ya ha sido hecha, entonces ese cristiano vive todo el tiempo mirando al pecado. Y cuando uno mira al pecado, ¿qué le pasa? Acaba dentro del pecado. Os conté una vez que los motoristas están acostumbrados a no mirar la curva, sino a mirar a lo lejos. Porque cuando miran la curva, ¡pum!, acaban metiéndose el tortazo. Tienen que mirar a lo lejos. ¿Y a lo lejos qué es? Yo ya estoy allí con Dios. Ya Dios preparó un lugar para mí. Ya Dios me ha lavado. Ya Dios no ve mi pecado. Si tú eres un cristiano que continuamente estás experimentando culpa, inseguridad, ¿será que si me muero hoy me voy al cielo? Quiero que sepas que te falta creer correctamente en lo que Cristo ha hecho por ti. Quizás simplemente conoces a un Jesús de manera cultural, de manera tradicional, y te falta creer que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cree correctamente, porque si no, vas a vivir en una inquietud, en una inseguridad todo el tiempo de esta vida. Sin embargo, el que cree correctamente sabe perfectamente que se va con Dios. Sabe perfectamente que el pecado ya no es un problema. Quizá pecas, pero no vives practicando el pecado, que es diferente. Dice que en Juan 17, 22 nos habla de esa iglesia. Perdón, me he equivocado. No, habla de una iglesia gloriosa, ¿verdad? Que él, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Eso habla de ti. Eso habla de quién eres tú para Dios y de cómo tú te vas a tener que presentar delante de Dios. Pero también dice que una iglesia gloriosa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, podríamos decir que las manchas, pues evidentemente son pecados. Un vestido de lino fino, que es el que Dios te ha concedido, y de repente tiene una mancha. Pues, hombre, qué pena, ¿no? Pero ninguna novia quiere ir el día de su boda con un lamparón en su vestido o con varias manchas en su vestido, porque entonces todo el mundo va a dirigir la mirada a las manchas. Es lo que va a destacar en medio de todo lo blanco, en medio de todo lo puro. Entonces,
Pecados visibles son esas manchas, los pecados que se ven. Se supone que tu estilo de vida es acorde a lo que Cristo ya ganó para ti y es una vestidura limpia totalmente, donde no hay pecados visibles, donde no hay pecados llamativos en tu vida. Se supone que a estas alturas todos los que estamos aquí deberíamos estar viviendo sin ese tipo de pecados. El que robaba, ya no robe más. El que se embriagaba, ya no se embriague más. El que mentía, ya no mienta más. Etcétera, 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 etcétera. Pecados visibles. Pero también habla de arrugas. Y las arrugas hablan de ser poco cuidadosos. Antes de salir de casa cada domingo, mi mujer me revisa de arriba abajo. Y a veces me ha dicho, esa camisa no, está arrugada, que no la había planchado. Y yo, pues sí, para mí estaba perfecta. Pues, sí. Como los hombres somos un poquito brutos, a veces no vemos las arrugas. Pero entonces ella rápidamente me pone algo que esté bien planchado, bien liso. Porque las arrugas hablan de descuido, hablan de no ser muy claros, hablan de esconder cosas. Cuando hay un doblez, a lo mejor imagínate que yo tengo aquí una mancha. Y digo, pues para que no se vea la mancha, yo doblo así. Y no se ve la mancha, pero se ve el doblez. Pero ojo, porque es que eso es lo que hacemos en nuestras vidas muchas veces. Tenemos dobleces donde estamos ocultando cosas. Tenemos dobleces donde estamos tratando de disimular algunas actitudes. Y entonces puede que aquí en la iglesia somos una cosa, pero en casa somos otra. Pero aquí somos capaces de tener un doblez para que no se note. Para que no se note ese pecado visible para todos en mi casa, pero que aquí no quiero que se vea. Ahora, también dice de manchas, arrugas y cosas semejantes. Esos son pecados ocultos. Las cosas semejantes, es decir, que son impurezas, para mí habla de pecados ocultos. Pecados que yo no quiero traer a la luz. Pecados que ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi líder, ni nadie conoce, pero, Dios lo ve todo. Y algunos son tan insensatos, algunos son tan incrédulos que pretenden vivir como si Dios no estuviera viendo todo lo que hacen, todo lo que hablan, todo lo que piensan y meditan en su corazón. Algunos son tan incrédulos que dicen, yo creo, y hablan y abren su boca y levantan sus manos como si Dios no estuviera viendo todo lo que hacen en privado. Todo lo que hacen cuando no están con otros cristianos, todo lo que hablan, qué tipo de chistes cuentan, qué tipo de conversaciones tienen, qué tipo de comportamiento y actitudes tienen, qué intenciones hay en todo lo que hacen, como si Dios no estuviera dándose cuenta de todo eso. Pecados ocultos. Hay gente tan insensata que cree que con engañar al pastor ya está todo bien, que cree que con engañar a su esposa o a sus hijos todo salí ileso de este asunto, y no se da cuenta que los ojos de Dios contemplan todo lo que existe, ven tu mente, no solo tus actos externos. No seas tan insensato, por favor. No seas tan torpe de creer que Dios no oye lo que tú dices en tu habitación, que Dios no ve lo que tú ves en internet, que Dios no se da cuenta de lo que tú estás pensando contra otro, de la mentira, de la trampa, de la estafa que estás tramando contra otro para tener una simple ganancia, para que nadie se dé cuenta de tus errores. No seas tan necio de pensar que Dios no ve y no oye todo lo íntimo que está en ti. Por favor, estás ofendiendo a Dios si piensas de esa manera y estás haciéndote daño a ti mismo. Tienes poco temor de Dios si piensas así. El temor de Dios te tiene que llevar a que cuando tú estás solo en tu casa y coges el móvil, no te pongas a ver pornografía, porque tú dices, Dios está aquí, está viendo lo que yo veo. Dios está viéndome ver. Pero no solo eso, quizá te pones a hablar con otra persona y te pones a hablar mal de otro. Y a lo mejor dices, estoy a salvo porque como este no es cristiano y estoy hablando mal de otro cristiano, entonces no pasa nada. Dios te está oyendo hablar.
Quizá no lo hablas, solamente lo piensas y tienes rabia contra otra persona y deseas vengarte y tienes odio. Y quizá no lo dices, pero Dios ve tus pensamientos. Dios hizo tus neuronas, ¿cómo no va a ver tus pensamientos? Dios lo ve todo. No hay pecados ocultos. La Biblia habla de pecados ocultos a mis ojos y quizá a los ojos de otros, pero para Dios no hay nada oculto que no te pueda ser revelado. Es más, la Biblia dice que algunos, sus pecados tardan un tiempo en notárseles, pero hay otros que enseguida van a ser expuestos. ¿Y por qué Dios lo hace algunas veces de una manera y otras veces de otra? Yo no lo sé. Pero yo preferiría que si yo estoy en un error, si yo estoy tapando un pecado, yo preferiría que hoy Dios me avergüence a no vivir meses y años pensando que, no pasa nada y yo sigo con esto y yo sigo con esta doble vida y que pasen meses y años. ¡Oh, qué terrible va a ser ese golpe! La palabra de Dios dice que antes de la humillación es la altivez. Es la altivez. Yo preferiría que Dios me corrija. Si yo estoy tan necio, si yo estoy, mira, y no pienses por favor que a ti no te puede pasar. Porque el rey David, hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, hombre que oía la voz de Dios, que tenía temor de Dios, que obedecía a Dios y anhelaba obedecer a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, decía el rey David, para no pecar contra ti. Su deseo era no pecar, pero un día se fijó en la mujer de otro. Un día de ociosidad, por cierto. Un día que en vez de ir a la guerra, se quedó en su casa. Un día que en vez de cumplir con sus responsabilidades, un solo día, se quedó tumbado durmiendo la siesta. Ese día se fijó en la mujer de otro y se acostó con ella. ¿Tú crees que él no sabía que estaba mal? Claro que lo sabía. Él sabía que estaba mal. Él sabía que no era su esposa. Pero por alguna curiosa razón, dentro de nosotros se puede desarrollar una argumentación que nos anime a seguir adelante. Y él siguió adelante. Y cuando se da cuenta y la chica le informa que ha quedado embarazada, él dice, vaya problema, yo pensé que nadie se iba a descubrir ni enterar de todo esto. Vamos a darle otra vuelta de tornillo a este problema. Entonces ahora voy a mandar que venga el esposo, que ese sí estaba en la guerra. Le voy a mandar que venga a descansar unos días, como va a tener relaciones con su mujer, porque claro, todo hombre viene ya con ganas, pues entonces luego dirán que fue el marido el que la dejó embarazada. Y así se tapará mi pecado. Escucha, eso que nos parece tan imposible, ¿cómo el rey David no reaccionó antes y dijo, Dios, perdóname, como había hecho otras veces? Pues mira, en esta ocasión no lo hizo. No solo no lo hizo, sino que siguió adelante. Otra mentira, otra excusa, otro doblez, otro tapar de cualquier manera. Hasta que tuvo que venir el profeta. No tardó mucho. Y le dijo, ¿qué haces, David? ¿Qué haces? ¿Acaso no ves que Dios lo ve todo? ¿Acaso no ves que tú eres el que lo está haciendo mal? Y en ese momento él reaccionó. ¿Cuánto tiempo pasaría? No sé, quizá un mes, quizá 3 semanas, quizá 2 semanas, no sabemos exactamente, no mucho tiempo. Pero qué duro hubiera sido que no hubiera venido el profeta a corregirle de parte de Dios. Qué duro hubiera sido que David hubiera seguido inventando cosas y cuando hubiera nacido ese bebé, ¿qué habría dicho? Y tapando. Ahora, ¿Dios lo perdonó a David? Sí, lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Pues porque David reconoció que lo había hecho mal, se humilló, pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Ahora, ¿hubo consecuencias de ese pecado? Claro que sí. El esposo de la señora en cuestión murió. Tragedia. Un tipo que no tenía nada que ver en el paseo, muerto. El bebé del embarazo extramatrimonial murió también. Y alguno dirá, hombre, pero ¿qué culpa tenía el bebé?
Es que, ¿cómo Dios se le ocurre hacer eso? Bueno, es que el pecado siempre tiene consecuencias. El pecado trae muerte. El pecado trae destrucción. Y tú te arrepientes, quiere decir que tú sigues siendo salvo, pero consecuencias hay. Y muchas veces son dolorosas. Y muchas veces pensamos que Dios es demasiado estricto porque no entendemos el corazón de Dios. Dios sigue siendo justo y Dios tiene que castigar a sus hijos cuando sus hijos le desobedecen. Porque si Dios no fuera alguien que castiga y corrige a sus hijos, no sería padre. Estaríamos huérfanos de padre. Algunos piensan, hasta el día de hoy, algunos piensan que Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios es tan tierno, que siempre va a tratar a sus hijos con un extremado cuidado y una extremada delicadeza para que ningún hijo suyo se rebote ni se altere. Pues no, Señor. Dios a veces mete gritos y a veces mete varazos y Dios muchas veces corrige a sus hijos con severidad porque Él es santo y tú tienes que tener temor de Dios. Tú no puedes vivir pensando que puedes hacer todo lo que te plazca y que nada va a ocurrir. Van a ocurrir cosas y muchas de esas cosas son dolorosas. Pregúntaselo al rey David cuando le veas en el cielo. Si le dolió la muerte de Urías, si le dolió la muerte del bebé y si le dolió haber fallado a Dios. Claro que le dolió. Por supuesto que le dolió. Y mucho. ¿O no le dolió a Pedro haber negado a Jesús? Que lloró amargamente. Solo por haber negado a Jesús. Cuando en el trabajo te dicen, ay, tú vas a la iglesia los domingos y tú, sí, no, pero eso no es nada. Yo si quieres voy contigo a la playa. Estás negando a Jesús. Estás negando a Jesús. A Pedro le dolió. A David le dolió porque tenía un corazón conforme al de Dios. Si a ti no te duele pecar, yo me lo haría ver. Me lo haría ver. Quizá necesitas volver a la primera lección del Conecta. Te recibe a Cristo. Porque a pesar de llevar en la iglesia tanto tiempo, si no te duele pecar, si no altera tu conciencia el pecado, eso es algo muy extraño. No puede ser. Eso es como si tu equipo pierde un partido y no te duele. No puede ser. Si nos duele cuando pierde nuestro equipo, ¿cómo no nos va a doler el pecado? ¿Cómo no nos va a doler el pecado? Ahora bien, ¿qué tiene que hacer la esposa? ¿Cómo tiene que ser esa esposa? Lo primero, ya te lo he dicho, la esposa tiene que creer que el esposo la ha alabado. Primera de Corintios 6, del 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, di conmigo, erais. Se supone que ya no lo eres. Pero no lo eres por dos razones. Una, porque en Cristo tú tienes una nueva identidad. Tú ya no eres un borracho, ya no eres un adúltero, ya no eres un mentiroso, ya no eres un hipócrita, ya no eres un envidioso, ya no eres alguien que se echa con varones, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que además he dejado de hacerlo. Porque si lo sigo haciendo, es que lo soy. Por eso dice, los tal, no heredarán el reino de Dios. Porque si siguen haciendo y siendo, entonces no van a heredar el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Eso es una gran noticia, ¿o no? Ya está hecho. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo que mora en ti y hasta el día de hoy sigue trabajando. Y cuando tú vas a pecar te dice, ¿qué haces? Y yo, uy, sí, estaba a punto de pisar la caca.
Y cuando has pecado, el Espíritu Santo está ahí. Y tú dices, tengo que arreglarme con Dios. Tengo que venir y humillarme. Tengo que venir y postrarme. Dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahweh pesa los espíritus. Mira, no te fíes de ti mismo. Este es un gran consejo. Es lo que te está diciendo la palabra de Dios. No te fíes de ti mismo. Si alguna vez vas a hacer algo o ya has hecho algo y tú estás así como inquieto, pero no sabes qué te pasa, no sabes si es el Espíritu Santo que te está hablando o es tu suegra que te está dando la lata, no sabes, algo hay por ahí que está haciendo ruido, no te fíes de ti mismo. Ve a la presencia de Dios, ve a la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a decir, porque Yahweh pesa los espíritus. Mira, hay veces que somos tan como el rey David, no quiero poner ningún adjetivo, ya de bruto para arriba, que después de pecar sigue buscando la manera de acomodar hasta la Biblia para justificar su pecado. Hasta la Biblia. Ayer estaba viendo un vídeo de esos que me hizo mucha gracia. Bueno, no lo estaba viendo yo, creo que lo estaba viendo Carlitos. De estos que las patrullas que graban a los carteristas en el metro. Lo habéis visto, ¿no? Entonces, ay, que aquí hay un carterista, mira, y lo señalan y le graban con el vídeo y el otro avergonzado. Y entonces la señora que está grabando dice, ¿acaso somos nosotros ricos para que nos robes? Claro, y uno oye eso y dice, ay, claro, pero no, es que al rico tampoco se le puede robar. O sea, no, es que me está robando, punto. No importa si soy rico o pobre. Pero ¿cómo somos a veces, ¿no? Que de una forma tan suave y estamos justificando nuestro pecado. Y somos capaces de coger la Biblia y retorcerla como una toalla mojada para justificar nuestras acciones. No, es que en esa iglesia todo es el servicio, todo es el dinero, todo es las misiones, todo no sé qué, pero yo es que quiero a mi ritmo. ¿A tu ritmo? Si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo. Cuando hicimos los bautismos ahora en el Jordán, en Israel, me tocó compartir el tema y hablábamos de eso. Una cosa es ser discípulo, otra cosa es ser un seguidor. El seguidor está lejos. El seguidor usa la fe para pedirle cosas a Dios. Ay, Dios, dame un trabajo, dame papeles, dame un esposo, dame hijos, dame un coche. Y eso está bien. Sí, los seguidores. Jesús no rechazaba a los seguidores. Pero el discípulo, ¿sabes para qué usa la fe? Para entregarlo todo. ¡Guau! Piensa en eso. Ahora que te está volando un poco la cabeza. El discípulo usa la fe para entregarlo todo, porque no tiene miedo de quedarse sin nada, porque dice, si yo se lo entrego todo a Dios, Dios va a multiplicar, Dios va a hacer, Dios va a volver a suplir, Dios da pan al que come y Dios da semilla al que siembra. Pero algunos tienen la semilla todo el rato ahí guardada porque es lo único que tengo. Pues Dios dice, siémbralo, si no, no puede crecer. Siémbralo, si no, no se puede multiplicar. Siémbralo, si no, el poder de Dios no se puede ver. Entonces, está bien usar la fe para pedir, pero está mucho mejor usar la fe para dar. Ay, es que solo tengo esto. Dáselo al que no tiene. Pero claro, necesitas fe para creer que Dios vuelve y llena tu despensa, vuelve y te da otra nueva cosecha. Necesitas fe. El diezmo es el entrenamiento perfecto para tu fe. Porque algunos dicen, no, es que yo gano lo justo, no me sobra nada ningún mes. Pues por eso necesitas fe. Porque Dios ha dicho, si tú me das el primer 10%, el primero, no lo que te sobra, el primero, entonces vas a ver que Dios va a hacer algo sobrenatural. Si no lo das, no lo puedes ver. Si no lo haces, no lo puedes ver. Ay, es que Dios a mí no me responde, pero ¿acaso tú has dado el primer paso? ¿Acaso tú has sido fiel en creer a Dios en lo que Dios ha dicho? Es que quiero ver un milagro de sanidad. ¿Has orado por el enfermo? Es que a veces queremos ver a Dios,
pero nosotros estar tumbados ahí en ese sofá. Venga, Dios, actúa, que yo estoy aquí en primera fila para verte. Actúa, Dios, actúa para mí. ¿Cómo? Esa esposa ha de tener un carácter santo, segunda característica. Primero tiene que creer que ya ha sido lavada, que ha sido regenerada y que está en condiciones de estar en esa boda. Lo segundo es que tiene que tener un carácter santo. Todas las áreas de su vida. Mira, y esto es algo bien curioso también, porque algunos cristianos entregan algunas cosas a Dios. Señor, mi matrimonio está destruido, te pido que hagas algo, y vienen y entregan el matrimonio a Dios. Señor, mis finanzas, tengo deudas, no sé cómo hacer, y tratan y vienen y empiezan a diezmar y empiezan a sembrar y aprenden a ahorrar y vienen y ordenan sus finanzas. Pero es que lo que Dios está pidiendo es que tú consagres todo, todo. Entonces ya no se trata de cosas, se trata de tu carácter, se trata de ti mismo, tu mente, tu forma de pensar. Tú tienes que consagrarlo todo a Dios y tener un carácter que te ayude a soportar las pruebas. Porque quiero que sepas, Mateo capítulo 7, versículo 24, quiero que sepas que al justo y al injusto, al creyente y al ateo, al rico y al pobre, al que sirve todos los días a Dios y al que no hace nada, a todos nos va a llegar el viento, la ola y la tempestad. A todos. Ah, sí, pastor, pero entonces, es que es lo que dice la Biblia. A todos nos va a llegar algo que nos va a golpear. Más suave, más fuerte, con más frecuencia, con menos frecuencia, a todos nos va a llegar algo que nos va a poner a prueba en diferentes aspectos de nuestra vida. En ese momento es donde se va a probar dos cosas. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Si es la roca o si es la arena, si es Jesucristo o si es el mundo. Eso es la arena, el mundo, los parámetros del mundo, pero también se va a poner a prueba los materiales que tú has usado. Si son materiales como oro, plata y piedras preciosas, o es heno, madera y hojarasca, que no pasan la prueba. ¿Habéis visto el terremoto de Marruecos? Ese terremoto pasa aquí en Barcelona y a mi inexperto modo de ver, ni el 10% de vidas se hubieran perdido de lo que se ha perdido en Marruecos. Yo he estado en esos pueblitos donde ha habido desastres. Hemos ido con la ONG a pueblos de los que ahora están destruidos. Claro, y uno los veía y la casita, pues muy bien, yo estaba allí comiendo en casitas y hemos subido a la azotea y estamos comiendo en la azotea y hemos estado abajo en esos salones que todos se sientan en el suelo. Muy bonito todo, pero como era de barro, no había vigas, no había mallazo, no había nada de hierro allí dentro, no había hormigón, era todo barro. En cuanto ha habido un temblor mediano, todo se ha caído. Es que es increíble, ni siquiera son casas altas, son casitas normales. Todo se ha caído, se ha desmoronado como nada. Ahora, eso es una ilustración de lo que pueden ser nuestras vidas. Tú puedes ser un edificio como los que construyen en Japón, que tienen unos cimientos hacia abajo impresionantes, pero además están construidos antisísmico. Y esos edificios se balancean. Mira, edificios altos, de 30, 40, 50 metros, y se balancean 10, 12 metros a los lados. Así, y no se parten. Y no se parten. ¿Sabes qué árbol tiene esa cualidad? El árbol de la Biblia, la palmera. La palmera soporta unos vientos y tú ves que las palmeras se doblan, acaba el viento, ahí está, su sitio. Otros árboles y se quiebran, pero la palmera parece de goma, empieza y se dobla para el otro lado. Así tiene que ser el cristiano. El cristiano tiene que estar hecho de un carácter que cuando viene la prueba tú estás ahí, pero no te quiebras, no te resquebrajas, tú aguantas. Cuando pasa la tormenta, ¡bum!, vuelves a tu sitio. Estás donde tienes que estar. Pero claro, yo veo muchos cristianos
que en alguna de sus áreas, mira, emociones, finanzas, planes, sexualidad, trabajo, amistades, en alguna de sus áreas llega una prueba, adiós, adiós, a la mínima. Se les fue la fe, dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de buscar a Dios. Algunos de una manera tan asombrosa, pero tan asombrosa, y están aquí y se sientan a tu lado cada domingo. Pero es que eso no es suficiente. Tú tienes que estar trabajando y creyendo todo lo que Dios ha hecho en ti. Fórmate un carácter, familia. Mira, en esta iglesia nosotros acostumbramos a decirle a la gente qué es lo que está haciendo mal. Tratamos de decirlo con amor, tratamos de decirlo de manera que se entienda, pero ay de mí si yo no hago eso, porque para eso nos ha puesto Dios. Para eso nos ha puesto Dios. Yo no estoy aquí para darte palmaditas en la espalda. No estoy aquí para decirte qué majo eres, me encanta que vengas a la iglesia y estés aquí domingo tras domingo. Sí me encanta, pero nuestra labor como pastores es corregir lo deficiente. Ese es nuestro llamado, además de orar y enseñar la palabra de Dios. Corregir lo deficiente. Entonces, si yo veo que tú estás mal en algo y no te digo algo, no te corrijo, no te pongo en guardia, no te ayudo, entonces yo estoy siendo un mal pastor. Estoy siendo un pastor que no le preocupa tu vida, que no le importa tu vida. Pero si te digo algo, quizá en el momento te va a sentar mal. Quizá en el momento eso es como la disciplina de Dios. Ninguna disciplina al presente te gusta, ninguna. Que nadie me diga lo contrario, porque un buen barazo no le gusta a nadie. En el momento tú dices, me están diciendo esto, y uno ahí se le levanta todo, ¿será que no me quieren? Porque a otro no le corrigen y a mí sí, y uno empieza a verlo todo como enrarecido, pero aguanta ese momento y luego te vas a tu casa y diles, Señor, hoy me han dicho que no soy generoso, por ejemplo. Hoy me han dicho que deje de mirar así a las mujeres. Hoy me han dicho cualquier cosa de las que te han corregido. Y quizá te vas con esa cosa ahí dentro de, no me gusta que me hayan dicho esto, pero ve a tu casa, arrodíllate y dile, Señor, muéstrame, tú pesas los espíritus, Señor, lo que yo no veo, muéstramelo. Yo quiero ser corregido, yo acepto la disciplina. Y eso es formarse un carácter. Pero hay gente que a la mínima que le hemos dicho esto, ni siquiera esto, salen corriendo. Uy, no, en esta iglesia, una vez una persona decía que teníamos un evangelio muy exigente. Digo, es que hay otro. Hay otro que sea menos exigente. Hay un evangelio de segunda división. Hay un evangelio para los carnales. Lo hay, si lo hay, decírmelo. No sé. Yo solo veo un evangelio en la Biblia. Yo solo veo que Jesús dice, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Sí? ¿No se puede estar un ratito con Jesús y otro ratito en la discoteca? ¿No se puede estar? No se puede. Jesús es alguien que define vidas. Si partió la historia, ¿cómo no va a partir tu vida? ¿Cómo no va a partir tu vida en dos, en un antes y un después? Tiene que ser así. Tienes que creer, vamos rápido, y pueden subir los músicos, que tienes ya un lugar en la mesa de Dios. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La esposa también ha de conservar las arras. Mira, esto es tan interesante. Cuando tú lees la Biblia es la historia de una boda. Es la historia de un padre que busca una esposa para su hijo, le pone un precio, la compra, le da todo lo que necesita para tenerla y se consuma ese matrimonio. Y en las bodas había un elemento que son las arras. ¿Alguien se casó aquí con arras, entregando arras? Bueno, hoy en día en las ceremonias las arras es algo ahí como muy... La gente no sabe ni lo que hace. Las moneditas de mi abuela son las arras y se las entrega a la novia ahí en ese momento. Pero las arras
era algo de mucho valor que el esposo le entregaba a la futura esposa mientras él se iba a preparar la morada donde iban a vivir. Entonces la esposa, teniendo eso de tanto valor, estaba totalmente confiada de que el esposo iba a regresar, porque ya había invertido una gran cantidad de dinero, de algo muy valioso, en esa mujer. Ahora, si no volvía, se quedaba sin mujer y sin lo valioso, sin el oro. Entonces, tenía que ser algo de tanto valor que era como decir, mira, te aseguro que yo voy a volver. Si no es por ti, al menos por el oro. Pero voy a volver. ¿No? Pues vuelve a por la esposa. Pero esos son las arras. Entonces, ¿cuáles son nuestras arras? El Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no puedo enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Efesios 1:13, en Él, en Jesucristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, una vez más creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, Jesús se va, viene el Espíritu Santo, 50 días después de su muerte, todos los creyentes son sellados en el momento en que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, y ese sello que está en tu corazón es la garantía que tú tienes que cuando el Señor Jesús vuelva, va a volver por ti. Esa es la garantía. El Espíritu Santo que mora dentro de ti. Por eso, lo siguiente que tú necesitas es llenarte todos los días del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es una orden. Tú te tienes que llenar del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Pidiéndoselo al Padre. Todos los días cuando tú te levantes a orar, una de las cosas que tú le tienes que pedir al Padre no es un aumento de sueldo, es lléname con tu Espíritu Santo. Y ahora vas a entender por qué. Y con esto vamos a terminar. Mateo 25, versículo 1 al 13. Es la parábola de las 10 vírgenes. La esposa de Cristo debe de ser prudente. Di conmigo, prudente. Prudente. Dice, el reino de los cielos será, esto tiene que pasar, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. ¿Qué es la lámpara? La lámpara es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Mira, todas esas vírgenes estaban en la iglesia. Vamos a ubicarnos de esta manera. Todas ellas salieron a recibir al esposo. Habían oído, sabían que Jesús regresa y dicen, bueno, yo quiero estar en las bodas del Cordero. Esos somos, las 10 vírgenes somos todos los que estamos aquí en este momento. Porque hoy estamos los que estamos. No que solamente seamos estos. Dice, 5 de ellas eran prudentes. Prudentes. La palabra prudente viene del griego provideo. Video. O sea, alguien que ve de lejos. Pro es algo como que se anticipa. Video, de ver. La palabra prudente significa que es alguien que ve de lejos. Como cuando dicen proverbios que el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve, allí hay lío. No, yo me voy por esta calle mejor. Pero hay otros que ven lío y dicen, a ver quién se está pegando, y le cae a él. Porque es tonto del bote. Pero el prudente es el que entiende las cosas, es sabio, es inteligente, porque se considera avisado por lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice que cinco de las vírgenes, la mitad de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas.
Di conmigo, insensata. La palabra insensata en el griego es anoia. Anoia, sin mente. Es decir, un descerebrado, un bruto, un necio, un irracional, un bobo. Insensato significa bobo, tonto. Hay un punto de desconexión. Dios está hablando y el necio, el insensato dice, no, eso no me va a ocurrir a mí. Eso no me va a pasar a mí. El insensato no se considera avisado. El insensato ve el mal y se tira de cabeza. Es bobo. Cualquiera diría, este es bobo. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Estas insensatas toman la Biblia, pero no tienen Espíritu Santo. Entonces leen ahí la Biblia y hacen cualquier cosa porque no la entienden, porque no tienen la revelación, porque no tienen la guía del Espíritu Santo, porque solo tienen letra, están secos, no saben cómo aplicar la Biblia, están leyendo la Biblia, están oyendo predicaciones todo el tiempo, pero en sus vidas no se nota nada, porque no saben cómo llevarlo a la práctica. No lo saben, no lo entienden. Están desconectados del corazón de Dios. Dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, escucha, tomaron aceite en sus vasijas. La palabra vasija a mí me habla de la llenura. No, la lamparita, no sé si da tiempo a buscar una foto de la lamparita, Carlota, que tiene la velita aquí, pero tiene un recipiente para el aceite, pero es muy pequeño. Ese recipiente apenas dura unas horas en la noche. Si tú no repones de la vasija a la lamparita, se te apaga la lámpara y te quedaste a oscuras. Entonces las prudentes, las que son listas, las que ven de lejos, las que piensan las cosas de acuerdo a la mente de Dios, dicen, oye, además de la lámpara, que está muy bonita y me alumbra, yo necesito la vasija, para que cuando se vaya consumiendo el aceite, yo le echo más aceite a la lamparita. A ver, ¿hay foto? No hay foto. Entonces, que se me acaba, más aceite. La vasija representa la llenura. Todos los días tú te tienes que llenar, porque la lamparita por la noche se consume el aceite y se apaga. Y si no tienes aceite de reserva en tu vasija, si no te has llenado, pues te quedas a oscuras, que es justo lo que pasó aquí. Dice que juntamente con las lámparas tomaron aceite en sus vasijas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Así eran las bodas y son las bodas judías, y así nos gusta a nosotros también hacerlas. Y no solo se oye ese clamor, sino que se oye la trompeta, el aviso, porque es una señal de alarma. Ya viene el esposo. Entonces todas esas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, mira, esto ya a última hora quieren arreglar las cosas: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Ahí se dan cuenta de que necesitan más aceite. Y las insensatas, y las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. ¿Tú te imaginas en el día de Noé cuánta gente estaría? Noé, Noé, sálvanos. Pero Noé tardó muchos años en construir el arca, y mientras construía el arca, esos mismos estaban diciendo: pobre Noé, está perdiendo su vida construyendo algo que no sabe ni para qué sirve. ¿Para qué está haciendo esa cosa tan grande ahí? Está invirtiendo su vida en algo. ¿No te han dicho eso alguna vez?
¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto que te metes allí, tanto leer la Biblia, tanto orar? Pero cuando venga ese momento, muchos dirán, Señor, Señor. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Conclusión, versículo 13, velad, velad. Pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La esposa tiene que estar velando y tiene que estar llenándose todos los días del Espíritu Santo para que en el momento crítico no le falte aceite. El cristiano que vive sin llenarse del Espíritu Santo, mi percepción personal es que no va a estar en las bodas del Cordero. ¿Va a ser salvo? Sí, pero va a haber consecuencias, va a pasar por la tribulación y allí va a sufrir mucho, extremadamente, como nunca antes se ha sufrido en la tierra. Pero el que tiene las vasijas, su vasija personal llena de aceite, nunca se le va a apagar la lámpara porque siempre tiene para ir reponiendo, para ir reponiendo. Ahora, yo sé que hay muchos cristianos que a día de hoy saben lo que tienen que hacer. Saben que hay asuntos que tienen que resolver, saben que tienen que ir con alguien y pedirle perdón, saben que tienen que restaurar algunas cosas, saben que tienen que dejar algunos hábitos, saben que tienen que fortalecer sus disciplinas cristianas, pero no lo hacen. Están tranquilos diciendo todavía hay tiempo, ya me pondré las pilas, ya lo haré, todavía hay tiempo. Cuando vea que se pone la cosa, ya me ordeno. No. Ese día no habrá tiempo para nada. Será sorpresivo. Será cuando no lo esperas. Esta llamada, esta predicación tiene que servir como una trompeta de Dios. Despierta porque viene el novio. Prepárate porque viene el novio. Cree que ya estás limpio porque viene el novio. Vive conforme a ese estándar de santidad porque viene el novio. Acicálate, repasa tus vestidos, mira a ver si tienes mancha o arruga, porque la iglesia que el Señor viene a buscar es sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes. Espabila, no digas todavía hay tiempo, ya me corregiré, todavía quiero disfrutar un poco de este pecado, todavía quiero disfrutar un poco de esto. No seas pasivo, no procrastines más. Lo que tienes que hacer hoy, hazlo. Es el llamado de Dios. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Oramos.